ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וחלה גילה ורינה דיצה וחדווה אור. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados, que las bendiciones de nuestro Abba Kadosh Yahweh esté con ustedes. Hoy veremos el estudio titulado ¿Por qué se enferma la gente? Bien, hoy analizaremos 3 enfermedades que en la actualidad van en aumento y con un índice de mortalidad demasiado alto en 2 de ellas. Bien, estas 3 enfermedades son el SIDA, el cáncer y una nueva enfermedad que ha aparecido denominada estrés. Bien, estas 3 enfermedades se contraen por pecar deliberadamente y por no confiar en nuestro Abba Yahweh. La Escritura nos muestra estos 3 casos que a continuación veremos, pero antes de comenzar haré un paréntesis para comentar que hay otro tipo de enfermedades que podemos contraer y no precisamente porque hayamos pecado. Estas otras enfermedades pueden ser de un tipo de resfriado o gripe, viruela, varicela, rubiola, polio, etc. En muchos casos se contraen por un descuido de parte de nosotros, ya sea que en un cambio de clima no nos cuidemos y por eso nos da gripe. En los otros casos puede ser por un contagio de otra persona que padece dichas enfermedades o porque simplemente no nos vacunamos a tiempo, tampoco a nuestros hijos. Hay otras enfermedades que padecen los niños como de igual manera la gente adulta y no precisamente también porque hayan pecado. Un bebé o un niño en general no puede pecar deliberadamente. Entonces, ¿por qué padece una enfermedad grave? Nosotros, como seres humanos y pecadores que somos, no podemos saber el por qué estos pequeñitos padecen alguna enfermedad grave. Solamente nuestro Abba Yahweh sabe con toda certeza por qué están enfermitos. Lo que yo sí te puedo decir es lo que está escrito en su palabra. Bien, vamos a leer el libro de Shemot o Éxodo capítulo 20 verso 5 y dice: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo Yahweh tu Elohim soy un Elohim celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la 3ª y 4ª generación de aquellos que me odian. Bien, este verso nos dice que los padres fueron los que pecaron, por eso los hijos pagan las consecuencias de los padres. Ahora, no sabemos a ciencia cierta si fueron los padres de los bebés o niños que pecaron. Tal vez fueron los abuelos o los bisabuelos. Eso solamente lo sabe nuestro Abba Yahweh. Por otro lado, hay gente adulta que también padece alguna enfermedad grave, como ceguera, diabetes o alguna enfermedad cardíaca, etc. Y esta gente pues no ha dedicado su vida a hacer maldad ni causarle daño a nadie. Entonces, ¿por qué se enferma? Tampoco te puedo contestar esa pregunta, pero sí te puedo decir lo que dice la Escritura. Bien, vamos a leer el libro de Yohanan o Juan, capítulo 9, versos del 1 al 3, y dice: mientras Yeshua pasaba, vio un hombre ciego de nacimiento. Sus talmidim le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Yeshua respondió: su ceguera no es causada por sus pecados, ni por los de sus padres,
sucedió para que el poder de Yahweh pueda ser visto actuando en él. Bien, estos versos nos demuestran dos cosas. Primera, Yahshua no contradice a sus talmidim cuando le preguntaron quién era el que había pecado, ya que Yahshua sabía perfectamente que por el pecado de los padres los hijos son castigados. Bien, y segunda, Yahshua sanaba a quien él quería. Esto lo vimos en el estudio pasado. Bien, ahora, en estos versos también encontramos la respuesta a la pregunta anterior. En el estudio de la semana pasada vimos lo que son los milagros de sanidad. Nuestro Abba siempre nos está llamando y hablando de muchas maneras. Él quiere seguir sanando tanto física y espiritualmente a mucha gente antes de que venga su gran día. Pero simplemente no queremos escucharlo, seguimos haciendo nuestra voluntad y no la de Él. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y buscarle de todo nuestro corazón para poder recibir esta sanidad, tanto física como espiritual. Él sana a todo aquel que le pide de corazón, tal y como lo dice en Jacob o Santiago. Bien, vamos a leerlo. Esto está en el capítulo 5, verso 5 y dice, verso 15, perdón. La oración ofrecida con confianza sanará al que está enfermo. El Adón restaurará su salud y si ha cometido pecados serán perdonados. Bien, perfecto, todo esto está bien. Pero si Jacob dice esto, entonces, ¿por qué cuando se ora por un enfermo de SIDA o de cáncer no sana? Bien, en la mayoría de los casos es por lo que a continuación veremos. Hoy vamos a tratar solamente las 3 enfermedades de las que hablamos y que son causadas por pecados cometidos deliberadamente y conscientemente. Vamos a comenzar con la enfermedad del SIDA. Esta enfermedad se dice que surgió en África en el año de 1940. El primer caso de SIDA conocido sucedió en África en 1959. El virus llegó a Estados Unidos en 1980, cuando un grupo de personas presumiblemente vinculada a la utilización de drogas y la homosexualidad fueron enfermando. La causa de sus muertes tenía que ver con enfermedades del sistema inmunológico y se contagiaban mediante el sexo o la utilización de la misma jeringa que utilizaban para las drogas. El SIDA es contagiado por vía sanguínea, por relaciones sexuales o por varios instrumentos infectados y utilizados en otras personas. Bien, veamos el cáncer. El término cáncer engloba un grupo numeroso de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales, que se dividen y crecen sin control en cualquier parte del cuerpo. Mientras las células normales se dividen y mueren durante un periodo de tiempo programado, la célula cancerosa olvida la capacidad para morir y se divide casi sin límite. Tal multiplicación en el número de células llega a formar una masa denominadas tumores o neoplasias, que en su expansión destruyen y sustituyen a los tejidos normales. Se dice que una persona que se resiente con otras o que guarda mucho rencor hacia otros puede desarrollar el cáncer en su cuerpo. Estas son 2 enfermedades de tipo físico de las muchas que existen hoy en día y son causa de una mortalidad muy alta. En los hospitales encontramos casi un cupo totalmente al 100% de su capacidad hospitalaria. Esto se debe al alto índice de enfermedades que padece el ser humano a causa de la desobediencia de la Torá y del aumento del pecado y la maldad. Y el tercer tipo de enfermedad que va en aumento es el famoso estrés. Esta enfermedad es de tipo mental que después se refleja en lo físico y que tiene posteriormente este tipo de consecuencias. Bien, vamos a ver. Según la medicina, el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional y puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda, pero cuando el estrés dura mucho tiempo puede dañar su salud.
El estrés se deriva por problemas de dinero, de un matrimonio infeliz o problemas en el trabajo. Cualquier tipo de estrés que continúa por semanas o meses es estrés crónico. Puede acostumbrarse tanto al estrés crónico que no se da cuenta que es un problema, y si no encuentra maneras de controlar el estrés, este podría causar problemas de salud. Bien, esto es lo que dice la medicina. Bien, vamos a ver ahora y vamos a comprobar con la bendita Torá por qué hay tanta enfermedad en la humanidad. Vamos a leer el libro de Shemot o Éxodo capítulo 15 verso 26 y dice: Él dijo: si tú escucharas intensamente a la voz de Yahweh tu Elohim, haces lo que él considera correcto, prestas atención a sus mitzvot y observas sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que yo traje sobre los Mitzrayim, porque yo soy Yahweh tu sanador. Bien, en este verso nuestro Abba Yahweh nos dice con toda claridad lo que tenemos que hacer para no padecer ninguna enfermedad grave. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y conforme a lo que dice este verso, bien, hay 4 cosas que tenemos que hacer. Primera, escuchar intensamente la voz de Yahweh. Esto es leer la Torá día a día. Segundo, hacer lo que él considera correcto. Poner por obra en nuestra vida lo que leemos en la Torá. Tercero, prestar atención a sus palabras o preceptos y estatutos y observar su instrucción o enseñanza, que es la Torá, y cumplir con todas sus palabras y practicarlas. Cuarto, si cumplimos con todo esto, entonces Él no nos mandará ninguna enfermedad grave, porque Él es nuestro sanador, como dice el verso. Bien, leamos ahora ahí mismo en Shemot capítulo 23 verso 25 y dice: servirás a Yahweh tu Elohim y él bendecirá tu comida y tu agua. Yo quitaré la enfermedad de entre ustedes. En este verso dice claramente: servirás a Yahweh. Y servir significa hacer todo, absolutamente todo lo que Él nos dice en su palabra. Y Él mismo, obviamente, pues bendecirá nuestra comida y nuestra agua y quitará toda enfermedad grave de nosotros. Vamos, más bien observemos que al referirse a la bendición de los alimentos, se refiere única y exclusivamente a los alimentos que se nos permiten comer. Esto lo pueden corroborar en Levítico 11, versos del 1 al 43. Bien, me adelanto un poquito, mis amados, para comentarles que aproximadamente más en 2 estudios más adelante veremos lo que es la alimentación kosher o la alimentación santa. Bien, si seguimos entonces sus instrucciones y las obedecemos conforme a lo leído en Shemot o Éxodo 15, 26 y 23, 25, entonces no padeceremos enfermedad grave, ya que esto es una promesa que nuestro Abba Yahweh nos hace al obedecer su Torah. Bien, vamos a leer ahora el libro de Proverbios, capítulo 4, versos del 20 al 22, y dice: Hijo mío, presta atención a lo que estoy diciendo. Inclina tu oído a mis palabras, no las pierdas de vista. Guárdalas profundamente en tu corazón, porque ellas son vida para el que las encuentra y salud para todo su ser. Bien, clarísimo el proverbio. Salud para todo nuestro ser si cumplimos al pie de la letra la palabra de nuestro Abba Yahweh. Bien, ahora veamos por qué la gente padece de estas enfermedades tan graves. Vamos ahora al libro de Vaikra o Levítico, capítulo 26, versos del 14 al 16, y dice: Pero si ustedes no me escuchan a mí y obedecen todos estos mitzvot, si aborrecen mis ordenanzas y rechazan mis estatutos,
para no obedecer todos mis mitzvot, sino que quebrantan mi pacto. Entonces yo, por mi parte, haré esto para ustedes. Yo traeré terror sobre ustedes, enfermedad extenuante y fiebre crónica para nublar su vista y quebrantar su fuerza. Ustedes sembrarán su cera para nada, porque sus enemigos comerán sus cosechas. Bien, entonces en estos versículos notamos lo contrario a lo que dice en Shemot 15:26 y 23:25. Todas las enfermedades podemos padecer si desobedecemos su palabra. Vamos a ver a continuación unos ejemplos de esta desobediencia, sus consecuencias, y veremos con toda claridad por qué tanta gente padece de SIDA. Bien, vamos a leer 1 de Corintios capítulo 6 verso 9 y dice: ¿No saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Yahweh? No se engañen a sí mismos. Las personas que tienen sexo antes del matrimonio, los que adoran ídolos, los afeminados y homosexuales. Bien, notemos que este versículo habla con toda certeza de la idolatría y de la promiscuidad del ser humano. Primeramente habla de las personas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, o sea, fornicarios. Todas estas personas actualmente no piensan en las consecuencias de sus actos y desobediencia, y viven una vida desenfrenada y llena de pecado, que tarde que temprano los llevará a una enfermedad física de tremendas consecuencias. En la actualidad, y hablando de mi país, amados, hay tanto jovencito de entre los 12 y 15 años que han embarazado a niñas y niñas que se han embarazado, trayendo a sus vidas un caos total, tanto para ellos como para sus familias. Y en casos muy extremos traen a este mundo hijos con deformidades físicas, pues ya que a esa edad no han alcanzado la madurez física para tener hijos. Bien, posteriormente habla de los idólatras, gente que en vez de darle toda la gloria y honra a nuestro Abba Yahweh, anda adorando ídolos de yeso. Muchas veces vemos que estas personas padecen enfermedades graves y en lugar de arrepentirse, de escudriñar las Escrituras y de pedirle al Todopoderoso que los sane, siguen haciendo lo que sus líderes religiosos les enseñan y le siguen pidiendo a sus ídolos e imágenes de yeso que les restablezcan su salud. Y por último, habla de los afeminados y homosexuales. Estas personas también viven un desenfreno sexual y lleno de pecado, pensando que nunca sufrirán las consecuencias de lo que hacen, y muchos terminan contrayendo o infectando a otros con la enfermedad del SIDA, como vimos anteriormente. Y hoy en la actualidad, la Iglesia Católica, aparte de consentir el homosexualismo, también une en matrimonio a personas del mismo género. Hoy en día ya no es un secreto que en los monasterios católicos se practique el homosexualismo y en los conventos también se practique el lesbianismo. Ahora, leamos cómo la palabra de nuestro Adón ratifica todo lo antes dicho. Vamos, acompáñenme a leer el libro de Romanos capítulo 1 versos del 21 al 32 y dice: Porque aunque ellos conocen quién es Yahweh, no le glorifican como Elohim ni le dan gracias. Por el contrario, se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. De hecho, cambiaron la gloria de Yahweh inmortal por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal o como pájaros, animales o reptiles. Por lo cual Yahweh los entregó a la vileza de la lujuria de sus corazones, al mal uso vergonzoso de los cuerpos de cada uno de los otros. Han cambiado la verdad de Yahweh por la falsedad, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador. Alabado sea Él para siempre. Amén. Por esto, Yahweh los ha entregado a pasiones degradantes, de tal modo que sus mujeres cambian las relaciones sexuales naturales por las contra a su naturaleza, y asimismo
Los hombres, dejando las relaciones naturales con el sexo opuesto, se queman con pasión el uno por el otro. Hombres cometiendo actos vergonzosos con otros hombres y recibiendo en su propio cuerpo el castigo apropiado a sus perversiones. En otras palabras, puesto que no han considerado a Yahweh digno de conocer, Yahweh los ha entregado a formas de pensar despreciables para que hagan las cosas impropias. Están llenos de toda clase de perversidad, maldad, avaricia y vicio, repletos de envidia, asesinatos, disputas, engaños y mala voluntad. Son murmuradores, calumniadores, aborrecedores de Yahweh, son insolentes, arrogantes y jactanciosos, traman hechos malvados, son desobedientes a sus padres, son estúpidos, desleales, despiadados e implacables. Conocen muy bien el decreto justo de Yahweh que los que hacen tales cosas merecen la muerte. Pese a ello, no solo continúan haciéndolas, sino que aplauden a otros que hacen lo mismo. Ay, mis amados, qué tremendos, pero yo creo que todo esto que acabamos de leer, bueno, muchos de nosotros pues hemos visto que estas cosas suceden hoy en nuestros días. Bien, entonces, estas cosas que acabamos de ver son cosas de las cuales muchos no se han arrepentido ni se arrepentirán y siguen practicándolas, y a su vez también se complacen con otros que hacen lo mismo, como lo dice el verso 32. Por eso nuestro Abba Yahweh trae a la vida de estas personas enfermedades tan tremendas como el SIDA, por mencionar alguna de tantas que existen en la actualidad. El verso 27 lo confirma, ya que dice, recibiendo en su cuerpo el castigo apropiado a sus perversiones. Bien, ahora veamos algunos versos que nos confirman por qué hay gente que padece cáncer. Bien, vamos nuevamente a leer Romanos capítulo 2, versículos 8 al 9, Efesios capítulo 4, verso 26 y 31, Colosenses capítulo 3, verso 8, Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, y dice, pero los que son contenciosos, que desobedecieron a la verdad y obedecieron a la maldad, él pagará furia e ira. Sí, él pagará tribulación y angustia a todos los seres humanos que hacen maldad, al judío primeramente y después al gentil. Se pueden enojar, pero no pequen. No dejen que se ponga el sol antes de que se ocupen de su enojo. Líbrense de toda amargura, arrebato de cólera, ira, imposiciones violentas, calumnias y todo rencor. Pero ahora deséchenlas: ira, irritación, mezquindad, calumnia y lenguaje obsceno. Y es perfectamente evidente lo que la vieja naturaleza hace. Se expresa a sí misma en inmoralidad sexual, impurezas e indecencias, idolatría y abuso de drogas en conexión con el ocultismo, en pleitos, enemistades, ira y celos, en la ambición egoísta, divisiones, intrigas y envidia, en borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Les advierto ahora, como les he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Yahweh. Bien, los versos anteriores entonces nos muestran que el corazón de mucha gente está lleno de todas estas cosas. La gente rencorosa, iracunda, llena de odio hacia los demás, violenta y llena de amargura, lo único que va a conseguir es enfermarse de cáncer o del hígado. El Sheliach Shaul muy claramente dice en Efesios 4:31 que nos libremos de todas estas cosas, porque al hacerlas entonces estamos desobedeciendo lo que leímos en Shemot o Éxodo 15:26. Por lo tanto, no nos extrañemos que tanta gente esté enferma de cáncer. Bien, y ya por último veamos lo referente al estrés.
Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 6, versos 25 al 27, y dice: Por lo tanto les digo, no se inquieten por su vida, qué comerán o beberán, o acerca de su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves volando alrededor, ellas ni plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros. Aún su Padre Celestial les da de comer. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Puede alguno, por inquietarse, añadir una sola hora a su vida? Qué versos más elocuentes y llenos de verdad. Bien, estas palabras de nuestro Mashiach Yeshua claramente nos dicen que no nos afanemos por nada, ya que nuestro Padre nos da todo lo necesario para vivir. Pero hay personas que no entienden esto, siempre están buscando la manera de tener más, y esto los conlleva a vivir para trabajar. Nosotros, los que confiamos en nuestro Adón, trabajamos para vivir. Y es por eso que tienen tantos problemas en sus matrimonios, ya que pasan la mayor parte de su vida trabajando. Se olvidan de la esposa, de los hijos, de la familia, del hogar, etcétera, etcétera, trayendo problemas que van a terminar obviamente en este estrés. Otros creen que las cosas materiales son eternas y cada vez más se dedican a poseer bienes materiales, y cuando pasan por una mala situación económica les invade el miedo, el temor a perder sus posesiones. No pueden dormir, solo se la pasan pensando cómo le van a hacer para no perder lo que poseen. Otros se endeudan tanto que cuando no pueden pagar caen en un estrés tan profundo que hasta piensan en el suicidio, arrastrando a toda su familia y a sus seres queridos a un estado de temor y miedo en su diario vivir. Bien, nuestro Mashiach fue muy claro cuando dijo las siguientes palabras. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versos del 31 al 34, y dice: Así que no estén ansiosos preguntando, ¿qué comeremos, qué beberemos o cómo nos vestiremos? Porque los paganos son los que ponen en su corazón estas cosas. Tu Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas. Busca primero el reino y su justicia, y todas estas cosas se te darán también. No te inquietes por el mañana traerá su propia inquietud. El día de hoy ya tiene suficiente con su propia aflicción. Bien, así que, amados míos, toda persona que confía plenamente en nuestro Abba Yahweh y hace todo lo que Él nos ordena, pues siempre será una persona sana, tanto física como espiritualmente, sin importar la edad que tenga. La Escritura nos muestra un ejemplo muy claro de esto. El Melech David murió de edad avanzada porque él no murió de enfermedad. Por lo tanto, lo que nuestro Abba Yahweh nos promete, Él lo cumple a la perfección. Leamos nuevamente Shemot o Éxodo capítulo 15, verso 26, y dice: Él dijo: Si tú escucharas intensamente a la voz de Yahweh tu Elohim, haces lo que Él considera correcto, prestas atención a sus mitzvot y observas sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que yo traje sobre los Mitzrayim, porque yo soy Yahweh tu sanador. Bien, los problemas siempre van a existir, mis amados, pero con cada problema nuestro Abba Yahweh siempre nos trae la salida. Bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si nuestro Abba Yahweh lo permite, la próxima semana estaremos subiendo el estudio titulado Blasfemia. Que nuestro Abba Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados. Shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.